Un saludo muy especial a cada uno de ustedes y muchas gracias por acompañarme en este repaso de la lección de escuela sabática. Oremos por favor. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos permites para repasar la escuela sabática. Queremos suplicar que tu Santo Espíritu nos guíe a través de este estudio. Danos la oportunidad, Señor, de aprender los principios de vida que necesitamos ahora que estamos frente a la tierra prometida. Te suplicamos estos favores en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, solamente quisiera recalcar acerca del título general de la lección de escuela sabática en este trimestre: la verdad presente en Deuteronomio. La verdad presente. Querido hermano, hoy en día en esta sociedad que vivimos no existe una verdad. La verdad no tiene un concepto definido. Cada pueblo, cada ciudad, cada grupo humano, cada individuo tiene una verdad. La verdad tiene diferentes matices. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando estudiamos la Biblia, encontramos que Dios, que Cristo es la verdad, que su palabra es la verdad. La verdad está en Cristo Jesús. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios para descubrir los principios, para descubrir la verdad, sobre todo ahora que estamos frente a la Canaán celestial. La lección número 2 dice la lección de historia de Moisés. Y vamos a repasar la lección correspondiente al día domingo, el ministerio de Moisés. En este incidente que relata Éxodo 32, encontramos a Moisés que está en el monte Sinaí. Demoraba Moisés de bajar del monte Sinaí, entonces el pueblo estaba preocupado por esto. Y Dios le dice lo siguiente, Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Querido hermano, es interesante porque Dios le dice tu pueblo, ya no es mi pueblo, mi nación santa, mi nación de sacerdotes, ya no es, ahora dice es tu pueblo. Y es que, hermanos, cuando no cumplimos los principios, cuando no somos obedientes a Dios, nos alejamos poco a poco y perdemos la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Y entonces, dice este texto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y esta palabra la podemos reemplazar también como se ha echado a perder, está podrido, es corrupto moralmente. Y esa era la condición de este pueblo de Israel. Mi hermano, Moisés había leído, pocos días antes, había leído el libro del pacto. Dice Éxodo 24, 7, que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Eso era la decisión del pueblo. Pero ahora, al pie del monte Sinaí, encontramos al pueblo de Israel. Como Moisés demoraba en bajar, entonces ellos comenzaron a organizarse y a decidir tener sus propios dioses. Aarón, dice el verso 4 de Éxodo 32, tomó de la mano de ellos las joyas, el oro, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Querido hermano, qué atrevimiento. Pensar que esos ídolos de metal hayan sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Eso es impensable. Tenemos el ejemplo aquí de una rebeldía abierta contra Dios. Verso 5 dice: viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová.
Éxodo 32. Querido hermano, esto era el pueblo de Israel, un pueblo rebelde. Por eso que Dios dice en Éxodo 32:9, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que es, por cierto, pueblo de dura cerviz, es decir, un pueblo terco, autosuficiente, orgulloso, que tiene un sentido de superioridad, un pueblo de dura cerviz. Esta expresión dura cerviz se repite en el Antiguo Testamento 18 veces. Constantemente Dios dice que este pueblo es terco. No entendemos qué tan mal haya sido la actitud de este pueblo de Israel, pero Éxodo 32:25 leemos que la actitud de rebeldía de este pueblo, de terquedad, dice que era para vergüenza aún entre sus enemigos. Ante esta actitud de rebeldía, mi hermano, Dios quiso destruir a esta nación, a este pueblo. Salmo 106:23 leemos que Dios trató de destruir, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Moisés se había puesto en medio entre Dios y el pueblo. Moisés se puso en medio entre Dios y este pueblo idólatra, rebelde, adúltero espiritualmente. Pero Dios, Éxodo 32:10 nos dice que Dios dijo lo siguiente, ahora pues déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí vemos a Moisés como un verdadero líder. Y como verdadero líder, pero también sobre todo como un intercesor. Él dice, Éxodo 32:32 responde a Dios, perdónales sus pecados, y si no, ráeme, quítame ahora de tu libro que has escrito. Hermanos, un líder, un verdadero intercesor. Moisés fue el intercesor entre Dios y el pueblo rebelde de Israel. Moisés simboliza al gran intercesor, a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por eso Hebreos 7:25 podemos leer, por el cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, por medio de Cristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. De igual manera, querido hermano, tú y yo, ahora que estamos frente a la Canaán celestial, frente a la tierra prometida, tenemos esta labor importante que realizar, de interceder, una labor de intercesión. Tenemos amigos, familias, compañeros de trabajos que no conocen a Cristo, que no saben del Evangelio. Nuestra labor es de darles la luz que ellos necesitan para que puedan reconocer a Cristo Jesús como su Dios y Salvador. Es la obra que tenemos que realizar antes de que los juicios de Dios caigan sobre esta tierra. El día lunes, el título dice Profecía cumplida. Y quisiera empezar diciendo, hermanos, que Dios está en control. El texto de Salmo 11:4 nos dice que Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está en control. Dios está en su trono. Dios está en control de este planeta, de la historia de este planeta. Y un ejemplo lo vemos aquí en Deuteronomio 1:3, cuando dice que aconteció que a los 40 años del mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Nuevamente, por una segunda oportunidad, el pueblo de Israel llegaba a las puertas de la tierra prometida, después de 40 años. Números 14 nos explica cuál fue la razón por la que 40 años tuvieron que estar en el desierto. 14:34 de Números dice, conforme al número de los días, de los 40 días con que reconociste la tierra
llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un día por año cada día, y conoceréis mi castigo. Dios castigó a Israel por su falta de fe y confianza a sus promesas. Llegaron a las puertas de la tierra prometida la primera vez y ellos desconfiaron, dudaron. Por esa razón, Dios los castigó. 40 años tenían que vagar en el desierto. Al final de los 40 años, Dios los llevó otra vez a las puertas de la tierra prometida. Y entonces, mis hermanos, podemos decir que Dios está en control de la historia. Y la Biblia nos presenta muchos ejemplos que nos van a decir que Dios está en control. Por ejemplo, Daniel 9, 24 al 27 nos explica en forma detallada y cronológica, precisa, el ministerio y la muerte del Señor Jesucristo. Daniel 7, 25, los 1260 años. Daniel 8, 14, la profecía más larga de los 2300 años. Daniel 2, 7 y 8, los reinos universales. Mi hermano, Dios tiene profecías. En la Biblia encontramos las profecías más exactas y su cumplimiento preciso. Así también nosotros tenemos esta profecía de Isaías 65, 17, donde podemos leer: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y los primeros no habrá memoria, ni más vendrá pensamiento. Isaías escribió estas palabras, y también el apóstol Juan en Apocalipsis 21:1. Él ratifica y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Quiere decir, hermanos, que esta promesa, esta profecía, tendrá un cumplimiento muy pronto. Por eso recordemos que Dios está en control de la historia de este planeta. Dios está en control de los acontecimientos de este mundo. Gálatas 4:4 es otro ejemplo, cuando leemos que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento designado por Dios, determinado por Dios, Dios envió a su Hijo. Dios tiene el control de este planeta y las profecías son exactas y su cumplimiento es seguro. Por eso que nosotros tenemos que confiar, aprender, confiar y vivir de acuerdo a las promesas que el Señor tiene para nosotros. El día martes el título dice 1000 veces más numerosos. Y vamos a aprender en esta sección acerca de organización, liderazgo de la iglesia, de la familia también. A pesar de la rebeldía del pueblo, Moisés, el intercesor, ante Dios ruega por una bendición especial. ¿Cuál fue esa bendición que Moisés rogó ante Dios? La leemos en Deuteronomio 1:11. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Y entonces, como resultado, el pueblo se multiplicó de tal manera que casi fue imposible impartir justicia. Imaginen ustedes, mi hermano, casi 2 millones de personas en el desierto. Cuán difícil, cuánto trabajo Moisés tenía para impartir justicia. Entonces tenemos en Éxodo 18 el consejo de el suegro de Moisés. Verso 17 dice: entonces su suegro le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Por lo tanto, el consejo es que entre el pueblo escoja varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Hermanos,
Moisés escuchó, dice el verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Querido hermano, nosotros que estamos a las puertas de la tierra prometida, tenemos que saber organizar nuestra iglesia, nuestra familia. Un pueblo, una iglesia, un hogar bien administrado cumplirá los propósitos por el cual fue creado. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a participar de una organización bastante eficaz en la iglesia. Dice el verso 7 de 1 de Corintios que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno. Por lo tanto, cada persona en la iglesia tiene habilidades que puedes usar en la iglesia para que la iglesia cumpla los propósitos por los cuales fue llamado. El Espíritu Santo capacita a las personas que están dispuestas a trabajar por la unidad y cumplir el propósito de la iglesia. Mi querido hermano, todos tenemos dones, diferentes dones, pero a pesar que todos tenemos diferentes dones, somos una unidad, y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular, como Él quiere, Él promueve, Él hace que nosotros seamos uno, a pesar de la diversidad de dones que podemos tener. Necesitamos ser buenos administradores, necesitamos ser buenos colaboradores para que la causa, el Evangelio, sea predicado con mayor eficacia. Dios dirige a su pueblo, el Espíritu Santo capacita a las personas y todos en unidad debemos de trabajar, más aún ya que estamos a las puertas de la tierra prometida. Querido hermano, la iglesia debería de ser un ejemplo ante otras personas de un trabajo organizado, coordinado. La iglesia adventista tiene una organización especial. Dios permitió este tipo de perfecta organización. Aunque está dirigida por seres imperfectos, Dios la mantiene y la mantendrá hasta el final. El día miércoles encontramos un incidente bastante triste en Cades Barnea. Y queremos empezar esta sección con la lectura de Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué había pasado? ¿Por qué gritaron y dieron voces y lloraron toda esa noche? Israel había llegado a las puertas de la tierra prometida, y Moisés les da una orden, y les dice: mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Esa era la orden. Sube y toma posesión de ella. Pero en lugar de obedecer, en lugar de cumplir, grupos de personas vinieron a Moisés y les dijeron: enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozca la tierra y a su regreso nos traiga razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Números 14:22. Entonces, en vez de obedecer y cumplir y ser fieles y obedientes al mandato de Dios, ellos dudaron. Quisieron enviar espías para ver si las promesas de Dios eran verdad. Quisieron enviar espías para saber si era seguro entrar. Se olvidaron quién estaba dando la orden. Cuando regresaron los espías, 10 de ellos dijeron: en verdad esta es tierra que fluye leche y miel, pero está habitada por gigantes y nosotros somos como langosta delante de ellos. Y entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche.
Números 14, verso 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Verso 4. Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mi querido hermano, no entendemos la rebeldía de este pueblo. Tampoco podemos entender nuestra propia rebeldía. A veces somos rebeldes, igual como este pueblo. Rebeldes, falta de fe. Rebeldía es orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado. No solamente eso, sino que ahora en Deuteronomio 1:41 leemos que el pueblo dice: nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Verso 43. Y os hablé, y no diste oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subiste al monte. 2 veces, en 2 instancias, este pueblo demuestra una rebeldía abierta contra Dios. Primero, desconfiando de la promesa. Y en segundo lugar, dice: nosotros subiremos. Confiando en sus fuerzas, confiando en sus armas, en sus estrategias, confiando en sus poderíos, en su ejército. Nosotros subiremos. Pero mi hermano, Jehová no estaba con ellos. Jehová no estaba con ellos. Al final, la triste historia, hermanos, ellos fueron derrotados, ellos sufrieron a causa de su rebeldía. Y entonces leemos otra vez Números 14, verso 17. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificado, que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, para perdonar la iniquidad y la rebelión. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Verso 20. Entonces Jehová dijo: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Mi querido hermano, en este lugar de Cades Barnea, la historia triste de este pueblo de Israel. Israel debía haber entrado a la tierra prometida en ese momento, pero por su rebeldía, por su falta de fe, por su autosuficiencia y su orgullo, fueron castigados a vagar por el desierto 40 años. Querido hermano, la rebeldía, la autosuficiencia, el orgullo no debe de existir en nuestras vidas. No debe de existir en la familia, en la iglesia, que espera cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. El día jueves, el título dice: Iniquidad de los amorreos. Y vamos a leer este texto de Deuteronomio 3, verso 13. Y el resto de Galaad y todo Basán y el reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Y el libro de Deuteronomio 2:33 dice: Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros,
y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Verso 34. Tomamos entonces todas sus ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, y no dejamos ninguno. Querido hermano, ¿es Dios injusto? ¿Cómo Dios puede haber destruido tantos pueblos para que Israel ocupe esos lugares? ¿Dios es justo al destruir tanta gente para que Israel pueda tener un lugar para vivir? Deuteronomio 20:17 dice: sino que las destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios ordenó la destrucción de todos esos pueblos. ¿Por qué? ¿Es Dios injusto? ¿Es Dios arbitrario? Porque Romanos 12:18 dice: sean pacíficos con todos los hombres. Y el Señor Jesús nos enseñó a ser pacificadores. ¿Y cómo es que en el Antiguo Testamento vemos ahora a Dios que ordena destruir a pueblos, personas, destruir completamente? ¿Es Dios injusto? Queremos leer Deuteronomio 9:5 para responder esta pregunta. Dice Deuteronomio 9:5: no por tu justicia ni por rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Aquí tenemos una respuesta. ¿Por qué es que Dios destruyó esos pueblos? Porque eran pueblos malvados en lo sumo. Eran implacables. Porque el texto dice: porque su impiedad era tanta, de tal manera que Dios ordenó la destrucción de estos pueblos. Y aún más, leemos en Ezequiel 33:11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Notamos aquí, hermanos, el deseo de Dios de salvar a las personas. Dios dio muchas oportunidades a las naciones paganas, aquellas naciones que estaban alrededor de Israel, aquellas naciones que ocupaban el lugar de Canaán. Dios le dio tantas oportunidades. Y Dios esperó y esperó. Por eso leemos en Génesis 15:16: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Dios estaba esperando que este pueblo se arrepienta. Abraham vivió entre los amorreos. Abraham fue una luz para este pueblo. Ellos debían haber aprendido de la vida de Abraham. Ellos debían de haber aprendido del Dios de Abraham. Pero en su lugar, ellos continuaron siendo una nación en contra de Dios, con principios y prácticas que ofendían a Dios. Y no solamente eso, sino ellos promovieron la destrucción, intentaron la destrucción del pueblo de Israel. Ahora leemos Romanos 15:4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El Dios de la paciencia, eso es Dios. Dios es paciente. Dios da oportunidades a todos. Dios dio oportunidades aún a esos pueblos paganos porque puso gente entre ellos
para que sean una luz y aprendan de ellos a vivir siendo obedientes al Dios verdadero. Y ahora, hermanos, para nosotros es una lección. Es una lección. Queremos leer 2 de Pedro 3:9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Dios da oportunidades. De repente, mi hermano, tal vez tú seas una oportunidad para tu hermano, para tu amigo, para tu compañero de trabajo. Seas la oportunidad para que ellos conozcan a Cristo a través de ti. Tal vez Dios les está dando oportunidad a esas personas que no conocen a Cristo y te ha puesto a ti en medio de ellos para que seas una luz y que ellos vean y conozcan a Cristo a través de tu vida, de tu testimonio. Ahora que estamos a las puertas de la tierra prometida, nuestra vida, nuestro testimonio de fidelidad, de amor y entrega a Dios debe ser un testimonio viviente en el cual sea un medio para que otras personas conozcan a Cristo Jesús, nuestro Salvador. A manera de conclusión, recordar que en primer lugar, nosotros debemos realizar una obra de intercesión. Así como Moisés, que rogó, Señor, perdona el pecado de este pueblo. También nosotros, porque Apocalipsis 14, 6 y 7 nos dice que los juicios de Dios llegarán pronto. Entonces nosotros estamos llamados a interceder, llamados a ser la voz, la luz para otras personas, para que conozcan al Creador, al Redentor, y den honra y gloria a su nombre. Número 2. Dios está en control, aún está en su trono. Dios está en control de este mundo, del cumplimiento de los acontecimientos que van a ocurrir. Por lo tanto, Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo designado por Dios, establecido por Dios, Dios envió a su Hijo. Todos los acontecimientos que la Biblia marca, las profecías señalan, tienen y tendrán un cumplimiento. Y querido hermano, tenemos que estar preparados. Número 3, un pueblo organizado, capacitado y en unidad. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de recibir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos capacita para realizar un trabajo específico en la iglesia, en nuestro hogar, de manera que la iglesia, que nuestro hogar cumpla los propósitos para el cual ha sido formado. Número 4, nuestra lealtad será probada. El pueblo de Israel fue probado, su lealtad falló. Pero mi hermano, nosotros tenemos que recordar que ahora que estamos frente a la tierra prometida, nuestra lealtad será probada. Deuteronomio 1:43 dice, y os hablé y no diste oído, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte. Tenemos que aprender a ser obedientes. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra confianza y fidelidad a Dios va a ser probada. Número 5, Dios es un Dios de oportunidades, pero pronto se cerrará la puerta. El novio llegó, 5 vírgenes entraron y 5 quedaron afuera, la puerta se había cerrado. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Querido hermano, Dios es un Dios de oportunidades.
Y Dios nos da oportunidades para serle fiel, para ser perseverantes, para dedicar nuestra vida completa a Dios. Y Dios da oportunidades aún a aquellos que no le conocen. Tú, que eres adventista, un cristiano, hijo de Dios, eres una oportunidad para aquellos que te rodean, para que ellos conozcan a Cristo a través de tu testimonio. Y queremos finalizar con este texto de Apocalipsis 22, 11 y 12. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia, y quien sea santo siga santificándose. Miren, ya vengo pronto, y traigo conmigo mi galardón, para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios te dé la fe, la confianza en Él para seguir adelante, sobre todo ahora que estamos pronto a llegar a la tierra prometida. Que el Señor esté contigo siempre. Gracias.